Dios les bendiga en esta tarde o mañana, no sé qué hora sea el que usted esté tomando para ver este video. Quiero compartir con ustedes una reflexión de lo que es la palabra de Dios. Y estamos en esta semana poco peculiar, una semana poco común, una semana santa en la que no estamos en un edificio reunidos, en la que estamos en nuestros hogares, en la que no nos hemos congregado como normalmente lo hacemos, pero no por ello hemos dejado de ser la iglesia de Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes algo importante para su vida y que ha sido de bendición para mi vida también. Y quiero iniciar hablando algo que todo mundo sabemos, pero muchas veces no lo tenemos presente cuando estamos enfrentando situaciones en nuestro diario vivir. Usted que me escucha, usted que me ve, quiero que recuerde una cosa. Usted ha nacido con un propósito. Cada uno de los seres que hemos pisado esta tierra, los que van a pisar esta tierra después de nosotros y los que la han pisado antes que nosotros, cada uno de ellos ha venido a esta tierra con un propósito. ¿Qué propósito? No lo sé. Solo sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito. De hecho, cuando un bebé nace, no es como que el médico cuando lo recibe, ya sea por una cesárea o un parto natural, no es como que lo levanta y dice, ah, mira, este es el futuro presidente de los Estados Unidos o el futuro presidente de la nación de donde usted me esté mirando. No dicen ese es el futuro empresario, no dicen ese es el futuro arquitecto o doctor. Simplemente es un bebé más, un número más a las estadísticas, pero cada niño que nace, nace con un propósito. El profeta Isaías da una profecía 450 años antes de que esto sucediera. El profeta Isaías quizás se puso en pie, quizá en medio de una reunión, quizá le dictó a alguno de sus escribas y le dijo lo siguiente, lo encontramos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él está hablando una profecía sobre Jesucristo que iba a nacer 450 años después. Él está hablando una profecía como si lo fuera a ver en ese mismo momento, como si en ese momento estuviera pasando, ya que la palabra dice, porque un niño nos es nacido. Y este niño que el profeta Isaías está hablando, que 450 años después de él haber dicho esas palabras iba a venir a la tierra, no es nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Aquel niño que nació de María, aquel niño que vino con un propósito, y eso es lo que estamos celebrando en esa semana poco peculiar. El propósito por el cual vino Jesús a esta tierra. Desde el domingo pasado, desde el sábado de hecho, inicia lo que es la última semana del ministerio público de Jesucristo. El sábado es ungido por María. Recuerda usted, si usted ha leído la palabra de Dios, estando en casa de Lázaro, María lo unge. Aquel discípulo que se encargaba de cuidar el dinero se molesta y dice, pudimos haber vendido este perfume por 300 denarios y pudimos haberle dado a los pobres. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los vas a tener contigo, siempre los van a tener con ustedes, pero ella ha guardado esto o ha hecho esto para el día de mi sepultura. Jesús hablando una vez más la profecía de que él iba a morir. O sea, estaba por cumplir el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Posteriormente está el domingo de la entrada triunfal y era lo que veíamos en el video anterior. Luego entramos a lo que es el lunes de autoridad, que es cuando la segunda limpieza del templo, la maldición de la higuera estéril. Jesús va y busca un fruto. La higuera no tenía fruto y Jesús la maldice y esta se seca. De paso, déjeme decirle a usted que escucha o que ve este video, ¿qué es el fruto que estamos llevando? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? No vaya a ser que Jesús venga a buscar en nosotros y no encuentre fruto. Le invito a llevar fruto, por favor. Posteriormente va el martes de controversia.
Y hay una confrontación con este grupo de los fariseos sobre quién le ha dado a Jesús la autoridad para hablar, quién le ha dado a Jesús la autoridad para hacer milagros. Hay otro confrontamiento o controversia sobre el pago del tributo. Jesús dice, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Tu corazón, mi amigo que me escuchas, mi amiga que me escuchas, tu corazón es lo que Cristo quiere de nosotros. Dad al César lo que es del César, pero démosle a Dios lo que es de Dios. Démosle nuestro corazón, démosle nuestra vida al Dios que nos ha creado. Hay preguntas sobre la resurrección, hay preguntas sobre el mandamiento más importante. No voy a tratar estos temas el día de hoy, solamente quiero hacer un resumen de lo que es la última semana de Jesús en esta tierra. Hay una solicitud de unos griegos, hay una denuncia de los fariseos y también está el discurso del Monte de los Olivos. Posteriormente encontramos el miércoles de silencio, ese día que la Biblia no registra actividad alguna por medio de Jesús. Y aquí quiero abrir un paréntesis y quiero que usted medite qué sería lo que haría Jesús ese día. Jesús sabía que estaba próximo a la muerte. ¿Qué es lo que usted haría ese día? Yo me imagino a Jesús quizá, como muchas veces, compartiendo con Lázaro, con Marta, María, con sus discípulos más amados, las verdades del reino. Quizá hablándoles y diciéndoles, esta es la última vez que vamos a estar juntos, esa es la última reunión que tenemos. Quizá estaban divirtiéndose, riendo con sus amigos, se estaba despidiendo. Pero, ¿qué más haría Jesús? Les hablaría sobre el futuro, les hablaría sobre la esperanza bienaventurada. No sé, la Biblia no lo registra, pero a mí me gustaría pensar que esto fue lo que pasó. Y después del miércoles en el que hubo un silencio, en el que no hay un registro de la actividad pública de Jesús, entramos a lo que es el día jueves. La preparación de la Pascua, los eventos del aposento alto, la cena del Señor, y cuando va camino a Getsemaní, a ese lugar donde Jesús hace oración, ese lugar donde está con sus discípulos y les dice, no habéis podido conmigo velar una hora, ese lugar en el que Él se aflige a tal manera que la Biblia nos dice que sudó literalmente gotas de sangre. Sudó era tanta su aflicción que sus vasos sanguíneos en su frente salieron gotas de sangre. Y era mucha su aflicción. Y es una de las partes donde yo he hablado varias veces y usted me ha escuchado quizá. Y una vez más lo voy a decir. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que la Biblia nos dice por medio de Él fueron hechas todas las cosas, para la gloria de Él y por medio de Él subsisten, ahora hace una oración al Padre y le dice, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la misma oración que usted y yo debemos de tener cuando vamos al Padre. Señor, esta es mi necesidad, esta es mi aflicción, esta es la situación que estoy enfrentando, esta es la solución que considero yo puede ser la mejor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dejémonos de jugar a ser los dioses o darle órdenes a Dios, y dejémonos de jugar a declarar, a decretar, a ordenarle a un Dios todopoderoso que haga nuestra voluntad. No estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Jesús está en el Getsemaní. Jesús hace la oración del sumo sacerdote. Y en esta oración que nosotros la encontramos en Juan, hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Juan 17:20. Si usted tiene la oportunidad de leerlo en su Biblia, lea todos los versículos anteriores de ese capítulo. Pero esta parte dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí está orando Jesús por usted y por mí.
en esa última semana de su ministerio público, usted y yo estamos en la mente de Jesús y está diciendo, no te ruego solamente por estos discípulos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y aquí está una gran verdad, aquí está un pero, aquí está algo que quiero que usted se lo quede en su mente y en su corazón. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchas veces nos preguntamos por qué la gente no cree en Jesús, por qué la gente no cree en el Hijo de Dios, por qué la gente no entrega su vida a Jesucristo. Y aquí está la respuesta dada por Jesús. ¿Nos amamos realmente? ¿Realmente somos uno como iglesia? Y no se diga solamente la iglesia que se reúne en un edificio, sino aquellas iglesias o partes de la iglesia que están reunidas en diferentes edificios, de diferentes denominaciones, de diferentes nombres. ¿Realmente somos uno? ¿O nos encargamos de atacarnos unos a otros? ¿O nos encargamos de ponernos trabas los unos a los otros? Jesús pidió por usted y por mí, pero Jesús pidió al Padre que estos sean uno. Le invito a ser uno como iglesia. Le invito a que usted sea uno con su iglesia local, que sea uno con su iglesia en la ciudad, en el estado, en el país y en el mundo, que todos seamos uno. Ese es el deseo de Jesús cuando Él está haciendo esta oración. Y dice, ese es el secreto para que la gente crea que tú me enviaste. Así que usted y yo le he dado yo el secreto, ahora usted y yo tenemos nuestra responsabilidad. Jesús ora en el Getsemaní y ocurre el último milagro. Vienen a aprender a Jesús, vienen a un grupo de personas, llegan ante Jesús y hay una parte que a mí me llama mucho la atención y yo sé que a usted también le va a llamar la atención. Llega el momento en el que llegan los soldados a aprender a Jesús y Él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús de Nazaret. Y Él dice, yo soy. Y cuando esto ocurre, si usted lee su Biblia en su casa, usted va a encontrar que dice que los soldados cayeron como muertos, cayeron desmayados quizá, cuando Él dice yo soy. Se ponen en pie y vuelve a preguntar y vuelve a pasar lo mismo. Y aquí lo que pasa es de que se nos ha pasado muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, porque lo leemos rápidamente, lo leemos demasiado rápido. Cuando Él está hablando, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Está hablando de su nombre como Dios. Yo soy el que soy. Cuando Dios mandó a Moisés ante el faraón y le dijo, y cuando ellos me pregunten quién te envió, Dios no dijo, vas a decirle que fue el Dios Todopoderoso. No, solamente dijo, yo soy, te envió. Y esa es la respuesta que Jesús está dando, yo soy. Por ello la autoridad, por ello aquellos soldados cayeron como muertos, por ello aquellos no pudieron aprender en ese mismo momento, porque estaba hablando la autoridad de Dios mismo en Jesucristo. Para que se cumpliese la profecía, Él va a ser aprendido. Pedro, ese apóstol tan temerario, saca la espada, corta la oreja del siervo aquel. Jesús hace el último milagro antes de ir a la cruz. Y si no hubiesen creído por todo lo que había pasado, considero yo que este era el momento ideal para creer, pues Jesús, que estaba siendo aprendido, toma la oreja, la pone en su lugar y sana a aquel siervo. El último milagro de Jesús antes de ir al Calvario. Posteriormente vemos el viernes donde están los juicios a Jesús. Una serie de juicios injustos. Número 1, no se puede hacer un juicio de noche. No se puede dar un veredicto oficial de noche. Fue enjuiciado por varios personajes. Fue enjuiciado por los líderes religiosos. Fue enjuiciado por
diferentes gobernadores. Y cada uno, aun cuando lo encontraron inocente, y si usted quiere leer un poco más de esto, le invito a que vaya a la página de Facebook de nuestra iglesia local, Vida Nueva KY, o vaya a la página de Facebook Notas y Mensajes, y usted va a encontrar ahí las notas referente a cada uno de estos días que yo le estoy hablando, con citas bíblicas y algunos apuntes que usted puede servir para usted, para su crecimiento personal. El viernes de la crucifixión, después de haber sido Jesús enjuiciado, después de haber sido abofeteado, después de haber sido escupido, escarnecido, una corona de espinas sobre su cabeza, el poder del mal parecía haber vencido a Jesús. Jesús está en una cruz, Jesús está ahí todo golpeado, lacerado, malherido. Jesús tiene sed. Se pronuncian las 7 palabras, que tampoco voy a hablar el día de hoy sobre ello. Y algunos se burlan de él, algunos otros comprenden lo que está pasando, pero el enemigo Satanás estaba de fiesta. Desde el principio, desde Abel, él estaba intentando matar a aquel que en Génesis había sido prometido. Aquel que Dios dijo, de la simiente de la mujer nacerá uno. Tú la herirás en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. Desde el principio él está tratando de matar a cada uno que probablemente era el Mesías. Pero se equivocaba. Pero ya no había margen de error. Fue anunciado por un ángel. Estaba ahí en el templo, agarró el rollo, lo abrió y dijo, esta palabra se cumple el día de hoy en vuestros ojos. Este era el Mesías prometido. Este era el que había sido profetizado en Génesis 3:15. Y ahora estaba siendo muerto. Él murió, la tierra tembló, el velo del templo se partió. Cosas que más adelante, quizá en otro video, yo le estaré explicando sobre cada una de estas cosas. Pero la tierra misma tembló, la tierra misma se estremeció. Y ahora ya Jesús había muerto, entregó su espíritu, dice una última palabra, consumado es. Su cuerpo está sin vida, inerte, incapaz de resucitar a nadie, incapaz de sanar a nadie, incapaz de calmar una tempestad como lo había hecho cuando andaba con sus discípulos. Y los discípulos salen huyendo, a esconderse. Y ocurre un suceso que a mí me llama mucho la atención, y ese suceso se llama el sábado de gloria, que es el día de ayer. Nuevamente le digo, puede ir a cualquiera. Voy a poner las direcciones de redes sociales en el primer comentario de este video, para que usted pueda accesar y pueda ver alguna información de lo que he estado hablando el día de hoy. Muchas citas bíblicas, usted puede con su Biblia buscar las citas bíblicas y hacer anotaciones. Si tiene preguntas, mandármelas a mi correo personal, que también ahí va a estar. El sábado de gloria, el sábado en el que Satanás está de fiesta, quizá, no sé, yo quiero imaginar, la Biblia no me dice así paso por paso qué es lo que está pasando, pero yo me puedo imaginar a Satanás en una fiesta, gozoso, alegre, aquella mesa llena con todos los principales demonios de las más altas jerarquías, y Satanás feliz, alegre, diciendo, ahora sí lo he vencido, ahora sí no es el equivocado. Desde Abel intenté matarlo, pero se ha cumplido en él todas las profecías. Y él empieza a hablarle a los demonios las profecías, y aquellos están riendo, y aquellos están gozosos, y aquellos están alegres porque han vencido. Al menos eso es lo que ellos creían. Y de pronto, mientras está este suceso acá en la oficina, en el comedor grande, y
en aquella área del infierno donde están aquellos ángeles encadenados que fueron lanzados junto con Satanás, cuando la rebelión en el cielo, están escuchando el mensaje de Jesús. Jesús está ahí, Jesús les habla, les predica a los ángeles encadenados. Satanás, que no es omnisciente, que no es omnipresente, que no es omnipotente, está festejando. Jesús está hablando a los ángeles acá y les está diciendo: yo he vencido. Pero Jesús, tú estás muerto. Yo he vencido, porque la mayor victoria que Satanás creyó haber tenido es su mayor derrota. Y de pronto las puertas se abren en aquella reunión de Satanás con sus secuaces. Los demonios tiemblan. Jesús llega como un vencedor, le arrebata las llaves a Satanás, le quita las llaves y entonces le dice: yo he vencido. Todos los demonios para este momento están postrados ante el Rey y Señor. La palabra dice que ante Él toda rodilla se va a doblar. Tomó las llaves del infierno y de la muerte, humilla a Satanás, lo despoja del dominio que tenía de la muerte y del infierno, y ahora Él no puede hacer nada. Está confundido, pero si yo lo vencí, yo vi cómo le clavaron aquella lanza, yo vi cómo su cuerpo salió agua, todo. Lo que él pensaba que era su mayor victoria fue su más grande derrota, porque Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Y entonces llega el domingo de resurrección. Llega ese domingo glorioso. Jesús había dado unas palabras de profecía: de hecho, al tercer día resucitaré. Nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. Fueron unos guardias llevados o mandados para cuidar aquella tumba, porque decían: los discípulos de Jesús van a ir, van a sacar el cuerpo, van a decir: oh, resucitó, un milagro. Vamos a poner un sello, vamos a poner que nadie más pueda abrirlo, y si alguien va, pues inmediatamente lo aprende. Pero ¿qué cree usted? Esos soldados que eran los que iban a cuidar, a guardar que aquella tumba no fuera violada, no fuera sacado el cuerpo, no fuera robado el cuerpo y luego dijeran que había ocurrido un milagro, fueron los primeros testigos oculares de aquel suceso importante. La tierra está normal, una mañana, qué horas, no lo sé, está amaneciendo tal vez, y de pronto se empieza a mover aquella piedra, se empieza a mover aquella roca. Los soldados pueden ver que esto no es un robo, sino que pueden ver al Hijo de Dios Todopoderoso salir victorioso de aquel sepulcro. Eso ocurrió hace un poco más de 2000 años atrás, 2000 años aproximadamente, y la Biblia nos dice que Jesús es las primicias de la resurrección. ¿Por qué primicias? Si hubo muchos que Jesús resucitó. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó a algún joven por ahí, hizo varias resurrecciones, a Lázaro lo resucitó. Pero todos ellos volvieron a morir. De hecho, un dato curioso quizá para usted, la tumba de Lázaro tiene la siguiente inscripción: Lázaro de Betania, muerto 2 veces, amigo de Jesús. Murió y resucitó y volvió a morir. Pero Jesús resucitó y Él no ha vuelto a morir, porque Él tiene vida eterna. Y esa misma vida eterna nos la ha ofrecido a usted y a mí. Y nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted ha recibido este regalo? ¿Usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Si no lo ha hecho, yo le invito a que no deje pasar esta oportunidad. Hoy es el día. Hoy es el día.
Hoy es el día de volver a casa. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que haga una oración, a que usted haga la siguiente oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, sé mi Señor y Salvador, yo te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Permíteme vivir una vida que te agrade a ti y permíteme un día, cuando yo cierre mis ojos en esa tierra, abrirlos en la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted es alguien que conoció de Cristo, que conoció del Evangelio y se ha alejado, yo le invito a usted el día de hoy a volver a casa. Vuelva a Jesús. Vuelva al gozo de su salvación. Usted ha dejado a Jesús de lado por las cosas de la vida quizá. Quizá alguien en la iglesia, de la iglesia le ha fallado, quizá el pastor le ha fallado, pero Jesús no le ha fallado. Jesús sigue siendo su Señor y Salvador. Vuelva una vez más a Jesús. Si es el caso para usted, por favor, haga una oración, reconozca su error y dígale a Jesús que quiere volver a ser un instrumento de su paz. Yo le invito a usted a que en esta Semana Santa, poco peculiar, una Semana Santa en la que, como le he dicho, no estamos en un edificio, pero la iglesia somos usted y yo, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Yo le invito a que usted viva cada día honrando a ese Jesús que nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y un día usted y yo estaremos frente a Él y le daremos cuentas de todo lo que hicimos. Así que le invito a usted a que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no lo deje pasar en vano, sino que usted acepte ese regalo de la salvación y pueda el día de hoy venir a formar parte de la familia de Jesucristo. Dios le bendiga. Por favor, si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, hágamelo saber por medio de un correo electrónico. Si usted ha vuelto una vez más a reconciliarse con su Señor y Salvador, hágamelo saber por un correo electrónico también. Quiero orar por usted y Dios le bendiga